bienvenidos. Voy a hablar en inglés, pero todos los más van a hablar en español, ¿está bien? Okay. Welcome to the Hispanic Reading Room at the Library of Congress. My name is Suzanne Shadle. I have the privilege of serving as Chief of the Hispanic Division. It is my pleasure to recognize Dalia Guzman Gonzalez, who is one of our excellent reference specialists, and I want to thank her for organizing this event today in collaboration with excellent partners who predate my arrival here at the University of Maryland. Thanks also to all of you for attending and to our distinguished guests for joining us in a celebration of literature. To Laura de Maria, I extend deep gratitude for agreeing to headline our first event in a series we are calling Create and Connect. And we're figuring out issues with microphones and lights and the space, everything as we do that. Our goal in planning such a series is to ensure that our events, now here in our own space, which I think is important, help create content as well as connections to people who are familiar and unfamiliar with the Hispanic Reading Room, which we are in, and with the services of the Hispanic Division. We have two services that might be of interest. Out here on the table, you're going to notice a number of new acquisitions that are generating through the Library of Congress two scholars throughout the country, some of them on our panel, who serve as content contributing editors to our Handbook of Latin American Studies. The other, for those who are interested in literature, is we have a wonderful archive called the Archive of Hispanic Literature on Tape that provides audio reference to authors from all over the Spanish and Portuguese-speaking world, reading their works in an audio file. You might note that there is on your chair, or that you have been given a survey. We'd love to get your feedback. We appreciate your presence here and any feedback you're willing to offer. So I won't take too much longer, but I do want to suggest that the Library of Congress is rolling out its own tool for increasing connections, and that is through annual themes. This year, and it was just recently announced, the theme is America's Changemakers. I am particularly moved in this regard to welcome Laura de Maria to present St. Louis Blues. I trust that all of us will benefit from her reflections on the experience of migration, college, and the related nuances of displacement and/or belonging. These nuances underscore the visceral experiences of everyday changemakers. In this particular case, those students who migrate and navigate new systems and new places. And I think it's important for my colleagues and other parts of the Library of Congress to recognize that changemakers are all around us. And I thank you all for being here as changemakers and for joining us. Thank you. I will turn it over to Ada Meredith. Many of you already know her as Chair of Spanish and Portuguese at the University of Maryland. Thank you. Thank you, Suzanne, very much. And this is the moment in which we switch languages, actually. Cambios, ¿no? Quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí. En realidad es un gran placer para mí regresar siempre a la Biblioteca del Congreso para tener un evento más, una serie que ya hemos comenzado hace 4 años de presentaciones de libros con los miembros de mi facultad. Y le tengo que agradecer a Georgette Dorn, que ya se ha jubilado, por abrirnos las puertas hace 4 años, y a Suzanne por haber aceptado esa herencia, ¿no? con tanta alegría. Y por supuesto siempre a Dalia Guzman González, que es en realidad nuestra antigua colega en la Universidad de Maryland y ahora, por supuesto, bibliotecaria, que siempre nos organiza y nos deja lucir muy bien. Es para mí un gran placer que hoy estemos aquí para presentar la escritura creativa. Normalmente siempre venimos a presentar libros de crítica y hoy en realidad es una novela. Tenemos
ilustres presentadores. Entonces, ya sé que todos nos conocemos, pero necesito dar un pequeño párrafo de cada uno de ellos y lo voy a hacer ahora al principio para que fluya la presentación. Así que en el orden en que van a presentar, aquí lo presento. La primera es nuestra gran amiga Gwen Kirkpatrick, que es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Georgetown, doctorada por la Universidad de Princeton en 1979, ¿verdad? Estaba en la biografía, tengo que entenderlo. Sus libros Women, Culture and Politics in Latin America del 90, and the Dissonant Legacy of Modernism, Lugones, Herrera y Reisig, and The Voices of Modern Latin American Poetry del 89, han contribuido de manera decisiva a los estudios críticos sobre América Latina, publicado numerosos artículos en revistas especializadas en antologías. Además ha sido invitada como conferenciante en muchas universidades y también como profesora invitada, ¿no? La profesora Kirkpatrick es una figura reconocida en las áreas de crítica literaria feminista latinoamericana, del modernismo y de la poesía latinoamericana contemporánea. Nuestro segundo presentador es Sergio Weisman. Se doctoró por la Universidad de California en Berkeley en el 2000, después de obtener una maestría en escritura creativa de la Universidad de Colorado en Boulder. Sus áreas de investigación y enseñanza incluyen literatura latinoamericana, teoría literaria, traducción, literatura comparada y literatura judía latinoamericana. Su libro Borges and Translation, The Irreverence of the Periphery, se publicó en inglés y en español en el 2005. Sergio Weisman también ha traducido 6 libros de literatura latinoamericana, incluyendo The Absent City, de Ricardo Piglia. Su primera novela, Living, se publicó en el 2004 en Estados Unidos y en el 2010 en Argentina bajo el título Irse. Sus traducciones más recientes son The Underdogs, de Mariano Azuela, y An Anthology of Spanish American Modernism. Nuestro tercer presentador es Roberto Brodsky, que ha enseñado en la Universidad de Georgetown desde el 2008 y además se desempeñó como agregado cultural en la Embajada de Chile aquí en Washington DC desde 1916 al 18. Es escritor con una trayectoria de 30 años. De su autoría tenemos 6 novelas publicadas en Chile y en España. Una de ellas, El arte de callar, está en proceso de adaptación para una serie televisiva, el sueño de todo el mundo, Roberto. A ver si se realiza. Ha escrito más de 250 ensayos de opinión, ha incursionado en el teatro y en el guión de cine como autor y coautor. Las películas Machuca y Mi vida con Carlos han recibido diferentes premios nacionales e internacionales y ha tenido un papel muy activo en el mundo editorial, ya sea como fundador de revistas o editor de varias revistas y suplementos literarios y culturales. Nuestro último presentador, Jorge Aguilar Mora, realizó sus estudios universitarios primero en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y luego en el Colegio de México. Posteriormente realizó estudios de posgrado en París, en la Escuela Práctica de Estudios de América Latina, y otras más, no voy a decirlo en francés, me niego. Y ahora es nuestro gran profesor emérito en la Universidad de Maryland, a la que llegó en 1981, ¿no? Y se jubiló recientemente, pero sigue tan activo como siempre. Jorge Aguilar Mora ha ejercido el periodismo cultural, colaborando en varios comités editoriales de revista, publicando reseñas, artículos, traducciones durante muchos años. Además de esta actividad, Aguilar Mora ha publicado 3 novelas, 6 libros de poemas, un gran número de ensayos sobre la Revolución Mexicana, ha publicado sobre Octavio Paz, sobre Rulfo, sobre varios escritores latinoamericanos. Su último proyecto es un recorrido de manera de crónica, año por año, por el siglo XIX, a través de América Latina, Europa y los Estados Unidos, un gran ambicioso proyecto. El primero de estos volúmenes, Sueños de la Razón, 1799-1800, ganó el premio Javier Villaurrutia en México en el 2015. El segundo, Fantasma de la Luz y el Caos, 1801-1802, apareció en el 2017 y el tercero está por aparecer, así que esperamos muchos volúmenes más, Jorge. Voy a presentar ahora a la que estamos homenajeando hoy, nuestra más alto. Más alto, me están diciendo a mí, más alto, impresionante. Bueno, la persona por la que estamos aquí hoy también, ¿verdad? Y a la que vamos a celebrar porque ha escrito su primera novela y se está presentando de aquí, es Laura de María, que es profesora en mi departamento, el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Maryland.
Es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y también de Washington University en San Luis. Es autora de Buenos Aires y las provincias, Relatos para desarmar, de Viterbo del 2014. Y también Ricardo Piglia dialoga con la generación del 37 en la discontinuidad del 99, corregidor. Y también ya se ha iniciado la escritura creativa con un libro de relatos cortos, Cruces de Carlota, publicado en el 2008. Y como crítica ha publicado también una serie de artículos sobre literatura y cultura del siglo XIX, del XX y del XXI en innumerables revistas especializadas. Su libro Buenos Aires y las provincias ganó el premio al mejor libro de las humanidades en la sección de estudios sobre el Cono Sur, afiliada al Latin American Studies Association, LASA, en el 2015, y Cruces de Carlota, su libro de cuentos, recibió el premio de literatura latinoamericana otorgado por la University of California en Los Angeles. St. Louis Blues es su primera novela, aquí la tienen. Si no la han leído, vayan a buscarla, que tiene experiencias que todos debemos compartir. Sin más, le doy la palabra a Gwen Kirkpatrick para que comencemos. Primero mis agradecimientos al Hispanic Reading Room y todo su personal, realmente maravilloso. Es un placer estar aquí, en este espacio. También a la University of Maryland, a Laura de María, por haber escrito esta novela maravillosa. Okay. St. Louis Blues nos ofrece una composición del lugar con un ritmo que se intensifica y en contrapunteo una composición de tiempo. Como un caleidoscopio, estas composiciones siguen reajustándose y luego se desplazan y se recomponen. San Luis queda fija como ciudad, pero sus contornos y sus habitantes están en constante cambio por la distancia física y la lejanía temporal. La narradora medita. Nos mantenemos, en cambio, en un equilibrio mentiroso. Así podemos pretender que seguimos siendo, a grandes rasgos, lo que una vez fuimos. Fuera de San Luis, todo cambia, y lo que hallamos en esa otra parte, poco o nada tiene que ver con lo que primero sospechamos como cierto. Indecita. La sospecha es una corriente subterránea del paisaje. A pesar de la brillantez del amarillo otoñal o la blancura de la nieve, como una maravilla que se convierte en lodo. Los personajes de la novela se unen en un grupo de 7, un grupo que, como la familia, ofrece una falsa sensación de permanencia. Como algunos sabemos, muchos aquí, la intensidad del posgrado puede intensificar los vínculos de amistad y lealtad o de rechazo y condescendencia. En particular, este grupo o círculo de San Luis se constituye por el idioma, el español, que ellos utilizan no solo en el campo de la creación y fascinación estética, sino como arma de agresión, de defensa y muralla frente a los otros. Son todos extranjeros en los Estados Unidos. Sus ambiciones, tan distintas como sus destinos, parecen abrumar a la narradora. A la narradora, un amigo le dirige una pregunta. César, ¿por qué lees tanto? Dado que el amigo pertenece al círculo de compañeros del posgrado de literatura, la pregunta parece rara,
Pero es una de las muchas preguntas que surgen a lo largo de la novela. ¿Qué buscamos al leer, al escribir? ¿Es el doctorado un instrumento para legitimar la voracidad de leer o escribir? ¿Es un escape del lugar y del tiempo? Dice la narradora, mejor ser cíclope y leer libros. No hay respuestas fáciles a estas preguntas, como tampoco no hay ninguna respuesta fácil en St. Louis Blues. Al contrario, hay múltiples capas de versiones de eventos y opiniones, pero estas capas no constituyen un palimpsesto fácilmente legible. Algunas experiencias recordadas aparecen en forma de pliegues, donde solo es visible lo que resta de la capa o el residuo, y el resto queda debajo de la superficie, esperando su turno de revelación al lector. Uno de los muchos logros de la novela es la destreza al mantener el suspenso de la trama y la atención del lector en una obra escrita casi en filigrana, cortando siempre muy fino. Hay revelaciones muchas, pero en pequeños fragmentos desordenados temporalmente. La presencia de la narradora, la más fiel y quizás la más necesitada del grupo, mantiene la mirada muy fija sobre otros, con gestos protectores hasta posesivos. Estos estudiantes, algunos no tan jóvenes, presentan toda la gama de personalidades, desde el cuasi exhibicionista Manel hasta María, la gran cocinera mexicana que deambula por el mundo casi estupefacta por su régimen de heroína y farmacéuticos. Entre otras historias, esta es una historia de los muchos modos de autodestrucción, desde el desafío beligerante a profesores que reinan en locos parentes hasta el suicidio. Y el suicidio es siempre una interrogante a pesar de las circunstancias. Por mucho que podamos explicar el fenómeno, siempre es acompañado por el misterio y no pocas veces por la culpa. Aquí el poder del suicidio es uno de los motores para contar y seguir contando hasta encontrar una respuesta medianamente aceptable. Otro personaje, Ana Luisa, es la que manda y seduce, la que mejor sabe usar el cuerpo. Quizás por ser cuerpo y no mente, no es muy funcional en este mundo. Quizás ser cuerpo significa tirarse de las rocas al mar de Tulum, como si volver a la casa fuera un destino como la muerte. O quizás la que sabe mejor usar el cuerpo es Cecilia, la menos integrada del grupo y la que eventualmente tiene sus propios hijos, no una familia prestada. ¿Y qué es la creación? Manel, el del cuerpo algo extravagante, encuentra el destierro, el la novicia, por medio de la imposición de una personalidad que llama demasiado la atención, que sabe deleitar y herir. Leer y escribir o vivir. La elección de una actividad u otra no se presenta como un momento dramático, sino como un constante montar el día de una manera u otra. Y algunos no se dan cuenta que han elegido o han tenido que elegir hasta quedarse con los residuos. St. Louis Blues es una novela sobre la experiencia de vivir como miembro de un grupo
una identidad que no quiere soltar la narradora. Pero también es una novela de migrar, extranjería. ¿Qué es la patria? ¿Qué es una familia? ¿Qué es el destino? No está claro si estas entidades son sustituibles, si se puede vivir en un país prestado con una familia e identidad prestadas. Cito. Entonces pienso que migrar, contrariamente a lo que parezca, no es nunca una empresa colectiva. No se hace de a muchos, se hace de a uno, aunque se haga el desplazamiento en grupo. Nosotros en un San Luis expulsados, huérfanos, sin familia, fin de cita. Los grupos, a pesar de su resistencia, siguen recomponiéndose, a pesar de las redes de llamadas, de cartas, de email, cito, para seguir siendo nosotros, aunque estemos desperdigados, aunque sepamos que ya no es lo mismo. Y otra pregunta casi de soslayo, ¿qué es el luto? ¿Cómo se pone en práctica? Puede consistir en evocar fantasmas o en recuperarse de las heridas, de las pérdidas. Y una cita final. Digamos que la geografía se nos confunde. San Luis se ha vuelto nuestra cicatriz, una que nos surca dibujando en el pecho el contorno de una ciudad que, de verdad, nunca es del todo nuestra. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Llamo a Sergio. ¿Y están bien los que han llegado ahora o quieren entrar y sentarse aquí adentro o están bien? Ida, voy para ahí. Sí, por favor, si quieres. ¿Quiere? Estaba muy cómodo. Bueno, hola. Gracias por la invitación. El nivel de los otros presentadores y mi respeto por la autora hacen mi trabajo un poco difícil, por lo tanto seré breve. Yo tuve el placer de leer una versión anterior de esta novela antes de que saliera publicada, y ahora es un verdadero gusto releerla y poder hablar unos minutos sobre la primera novela de Laura de María, St. Louis Blues. Los que la han leído habrán visto, y menciono esto sin revelar demasiado para los que no la han leído, que la novela narra varias historias. La principal, y un poco de esto escuchamos de Juan, la principal siendo la historia de un grupo de compañeros de un programa de posgrado, de lo cual seguro no sabemos nada, en una universidad en San Luis, y una serie de desarrollos importantes con estos personajes durante su tiempo juntos. Nuevas amistades, diferentes variedades de español, clases, salidas, pero también drogas, acusaciones de acoso y luego nuevos distanciamientos y cambios después del periodo del posgrado. Pero la novela narra también, con muchos menos detalles, una historia quizás igualmente importante, la reciente muerte de la madre de la narradora. Y a lo largo, St. Louis Blues es la historia de una recién llegada, y ya escucharemos o no si esta recién llegada es Laura de María. Narra la historia de una recién llegada a los Estados Unidos que está reevaluando, repensando su tiempo en este país como una extranjera, a través del tiempo y la lengua y sus propias reflexiones de lo pasado y del pasado. Un acontecimiento, esto no arruina nada porque aparece en las primeras páginas. Un acontecimiento trágico, entonces, la muerte de la madre de la narradora, sirve como disparador para contar otra muerte de una de las compañeras del posgrado de 20 años antes.
La conexión existe solo para la narradora al principio, pero se va creando para el lector, por lo menos esa fue mi experiencia, a medida que uno avanza con la lectura. Una muerte como disparador para relatar otra, más difícil de comprender la otra muerte, no procesada, por así decir, por la narradora ni los otros personajes involucrados desde que ocurrió hace más de 20 años. Cito, ese querer relatarnos que me surge como una urgencia luego de la muerte de mi madre. La narradora, veremos, se va a hacer cargo de las cosas de su madre después de esta muerte reciente y de la memoria y las historias de Ana Luisa después de tanto tiempo, de una muerte misteriosa y distante, y no arruinaré nada del misterio. Una muerte misteriosa de la cual aparente y tristemente nadie se había hecho cargo. La conexión entre las dos muertes está ahí solo para la narradora y a la vez para el lector, sería mi argumento. Son dos muertes desconectadas en el tiempo y en distancia geográfica, dos muertes con diferentes situaciones y razones, pero desde el punto de vista de la subjetividad de la narradora, vuelvo a pedir que Laura hable un poco sobre esto. Las dos muertes están íntimamente conectadas, porque la muerte reciente de una le permite recordar y narrar la otra, y porque la conexión entre los dos argumentos principales de la novela ocurre, por ende, justamente a través de esta subjetividad, que me parece lo más interesante de la novela. Este sujeto, una escritora, lectora, crítica, académica latinoamericana trabajando en español en los Estados Unidos, es especialmente interesante. Interesante en la lectura de la novela e interesante para pensarlo esta tarde por lo menos, porque tenemos aquí a la autora presente. Yo sigo con mi pedido, que no lo había hecho antes a Laura. Algunos la conocemos parcialmente, algunas la conocen mejor. Si bien se trata de una novela con una trama entonces, en parte sobre las experiencias de international students en el US Academy, también surge una serie de cuestiones y preocupaciones comunes, me parece a mí, a los extranjeros en los Estados Unidos en general, o por lo menos a los extranjeros latinoamericanos en los Estados Unidos, y esto tendrá que ver cada lector. Entonces pienso que migrar, nos dice la narradora, contrariamente a lo que parezca, no es nunca una empresa colectiva. No se hace de a muchos, se hace de a uno, aunque se haga el desplazamiento en grupo. Fin de cita. Esta y otras astutas y comúnmente dolorosas perspicacias sobre la soledad del inmigrante, de la inmigrante extranjera, aunque esté en grupo, se encuentran a lo largo de la novela, y especialmente en la segunda parte de la novela. Interesante a la vez es el trabajo de la novela con el tiempo y el lugar, y de esto escucharemos un poco más. La narradora funda, para usar sus palabras, el tiempo mítico de St. Louis, donde estas historias continúan en el presente de la narración y para nosotros en el presente de la lectura. El presente en este libro, cito, es el tiempo de los recuerdos. Menciono un tema más, antes de cerrar, que es el de las drogas, las adicciones y la relación entre la escritura y el consumo o los vicios. Una de las compañeras de este grupo de 7, María del DF, creo que ahora no sé si se dice del DF, pero se decía, alguien me podrá corregir. María del DF está constantemente tomando pastillas, diferentes drogas parecería ser, cuyo efecto la narradora observa sin juzgar, simultáneamente con distancia y cercanía. En uno de los fragmentos que se enfocan en María, este personaje, y por qué se ha ido de México, leemos: es que aquí quedo como expuesta, nos dice. Entonces lo mejor es salir, irse, buscarse un lugar donde se pueda ser nadie, pasar en una palabra desapercibida. Por eso el silencio, por eso la pasividad del quedarse fumando para no ser vista. Un modo, explica, de seguir haciendo lo que quiero.
Fin de cita. Varios de los personajes tienen algo en sus países originarios que quieren dejar atrás. Van a St. Louis para pasar desapercibidos. Otros, como la narradora, propongo, terminan pasando desapercibidas, aunque no parece ese haber sido el ímpetu original. Y subrayo aquí la conexión entre el desplazamiento cultural y lingüístico de la migración y las misteriosas pastillas de María, y luego, bueno, empeora María, pero eso leerá. La novela es en parte entonces un ejercicio de memoria, en su mayoría sobre este grupo de compañeros. El tiempo y las aventuras, o los misadventures, que comparten ahí se desvanece, pero queda de cierto modo a través de esta narrativa, en la memoria de la narradora, en la memoria de la prosa y luego en las palabras y la narrativa que leemos. No me detengo en esto, pero uno de los detalles más interesantes es el juego con los diferentes españoles que hablan los diferentes personajes de México, de España, de la Argentina, de Estados Unidos. Para cerrar, creo que quizás Roberto va a hablar sobre esto. Hay varias propuestas interesantes en la novela. La narradora dice, siento que escribo en miniatura. Más adelante, hablar en minúsculo, me propongo decir sin decir, que es aludir y crear silencios. Una novela de 300 páginas que crea silencios y en los silencios dice lo que nadie había dicho. Y termino con una última cita porque me gusta. Una cita en la cual me identifico también como uno de estos, en un momento recién llegados. En algún punto, leemos, tendré que abrir las cajas y empezar a sacar lo que está ahí. Empezar, me digo, nos dice la narradora, y yo pregunto si es Laura de María, a computar las cosas que pegan y las cosas que no pegan, como quien hace una lista de haberes y deudas y encolumnar cada papel y cada carta, cada cosa guardada en esas cajas, crear un orden, ser prolijita, para luego saber con qué contar. Bueno, cierro mi breve intervención con estas palabras de Laura de María o de su narradora y espero escuchar de ella o de ellas. Muchas felicidades. Gracias, Laura. Gracias, Sergio. Y ahora Roberto va a intervenir desde ahí. ¿De acá? Perfecto. Sí, sí. Estoy muy cómodo acá, entonces no me quiero mover. ¿Ah, sí? ¿Aquí? ¿Ese? No, este no, ¿no? Esa es la grabación. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la librería, a la Biblioteca del Congreso. Muchas gracias a Laura por invitarme a presentar su libro, su novela, y un saludo a mis compañeros de comentario. Mi comentario, mi intervención, va a repetir algunos conceptos, ¿cierto?, e impresiones que como lector me salieron al paso de la novela de Laura de María y que expuse en un breve comentario publicado en el sitio web de Rialta, la editorial de Santiago de Querétaro, que tuvo a su cargo la publicación de la primera novela de Laura. Después de revisar esto que voy a leer, me di cuenta que quizás ustedes no habían leído la novela y podría ser un poco, en fin, sí, algo así, ¿no? Algo como spoiler. Así que por favor lean la novela, cómprenla, como incentivo a comprender lo que voy a decir. Eso, muchas gracias. El comentario que se publicó entonces llevaba como título sobre hablar en voz baja, por lo que este otro entonces es una especie de continuidad, la continuidad de Laura de María en esa prosa chica que la narradora Chesa dice practicar. Me explayaba en aquel comentario sobre las virtudes de St. Louis Blues para desplegarse en muchas direcciones y al mismo tiempo permanecer en el lugar, perseverar y resistir en él, se diría, como si se tratara de cubrir la memoria de esos inviernos en el medio oeste norteamericano
durante los estudios de doctorado de Chesa y sus amigos. Si algo vinimos a buscar, algo nos falta para quedarnos. Escribí entonces, pensando en las reflexiones de Chesa, cuando declara, comillas, siento que escribo en miniatura. Y nos sumerge en las circunstancias pequeñas y extrañamente heroicas de Ana Luisa, Cecilia, Manel, Javier, Juan Ramón y Rodríguez Mora, que es, cito, como una ruina que camina por el campus para hacer su rutina. Cierro de cita. Y quien de inmediato se hace llamar Pancho en el relato. Comillas, San Luis es una mierda, dice Manel. Y discúlpenlo, el spot donde estamos. San Luis es una mierda, dice Manel. Una gran putada. Cierre de comillas. Y claro, ¿cómo no? Si se trata de un lugar en ninguna parte, de un lugar que solo existe en la conjetura de una historia hecha de las palabras que la crean y moldean frase a frase. Un lugar que no existiría sin esas vidas migrantes, un lugar de fantasmas, que como el relato mismo que le da forma, acaso se sabe irremediablemente condenado al olvido. Y sin embargo, esa es la dirección que habría que tomar, la única aconsejable, el olvido. El simple y difícil olvido. Es lo que dice Silvia Molloy cuando en su texto Vivir entre lenguas nos relata su experiencia de trilingüismo, con una madre que pierde su francés y un padre que nunca deja de lado su inglés. La conclusión, escribe Molloy en español, es que para sentirse cómodo en otro idioma, incluso para ser locuaz, comillas, cito, se necesita la inmersión total en lo extranjero y el olvido. Que no queden rastros del home que se ha dejado atrás. Pero ¿qué pasa? Se pregunta ella. Entonces se pregunta Molloy, ¿qué pasa cuando ese home se lleva consigo? ¿Qué pasa cuando esa extranjería es parte de uno mismo? Me parece ver ahí, en ese dilema extraterritorial, uno de los encuadres posibles de San Luis Blues. Avanzaría incluso un poco más y diría que esa es la pregunta que alimenta al lector de la novela de Laura. ¿En qué idioma se nombra la extranjería que somos, la extranjería que son sus personajes? La pregunta atraviesa la novela y sus personajes tanto como a cada uno de nosotros en las vidas que vivimos. Voy a poner un ejemplo casero, doméstico. Hace cosa de unos meses incorporamos a la familia, a mi familia, a una perrita, mezcla de labrador con terrier, lo cual ya dice algo de su discutible origen. Le pusimos como nombre Lulú en español, pero mi hija es más anglo que hispanoparlante y le llama Lulu, acentuando la primera sílaba. La consecuencia de este doble llamado, Lulú en español y Lulu en inglés, es que ahora la perrita es bilingüe. Mi hija le dice, "Do you want to walk, Lulu?" Y ella para las orejas y mueve la cola con la misma expectativa que cuando me oye decirlo en castellano. Hasta donde he podido observar, Lulú no se plantea problemas de identidad al respecto. Solo noto una cierta desorientación cuando le hablo en mi inglés imperfecto y mi hija lo hace en su debilitado español. Porque esa es la tendencia en la balanza del bilingüismo. Se conoce cuál es el idioma que sube porque se acentúa y cuál es el idioma que baja porque se debilita. Esto me recuerda el correo que Saúl Sosnowski, que está por acá, me envió ayer mismo con las traducciones posibles que el Washington Post daba a las declamaciones amorosas en Argentina a propósito del Día de San Valentín, y donde el periódico consigna las significaciones en inglés que pueden llegar a tener las expresiones porteñas. Cito al Post con sus consejos, comillas, "me recopás", dice el Post, "loosely, you absolutely feel me, take me over". Otra, "me va o me recabe tu forma de ser. To varying degrees", dice el Post, "the way you are in my way". More action-oriented. Me movió la estantería.
he shook my rack bookshelf. Comillas, otra, me flechó. Here his arrow hit the mark. Comillas, cada vez que la veo me mata. Cierre de comillas. Every time I see him, she kills me. For a soft landing, dice el post. Me encantás, you enchant, charm me. Though boring, estamos en sintonía. We are in sync. May it still work. And in a country where what used to be an insult, boludo, has become a sign of affection among friends to say, es un caño. She's a water sewer pipe. Mean exactly the opposite. She's beautiful. A word of caution, dice finalmente el post. If when you get to alta onda pegamos, we have hit a high vibe, chocolate and flowers may be in order. Hasta allí dice el post. Pongo estos ejemplos a la vista porque sabemos en qué idioma está escrita la novela de Laura de María, lo cual no significa necesariamente que sepamos cuál es su idioma de lectura. Es decir, quizás no sea el español, o al menos no de manera estricta. Puede que exagere, pero mi impresión es que hay otro idioma que busca crecer desde el texto de Laura e interponerse ante el lector. Spencer Holst, un cuentista judío en el Nueva York de los años 70, tituló El idioma de los gatos a su libro de relatos breves más famoso, The Language of Cats, queriendo referir con ello a ese modelo de expresión torcida que utilizan sus personajes, sean estos animales o seres humanos. Me imagino al lector de St. Louis Blues en un trance parecido, suspendido en busca de ese idioma otro, como si se hubiese extraviado en el bosque del prolingüismo y la novela misma lo buscara por aquí y por allá, en español y en inglés, consciente ya de que ya se ha ido del lugar de origen, pero aún no ha llegado a destino. Como si el horizonte imaginario de esta novela estuviese en un tercer idioma, hecho de ficción doméstica, y este fuera el idioma que busca a su lector extraviado en el bosque. La digresión viene a cuento porque, me lo pregunto, ¿qué tipo de relato es el que Laura de María al fin y al cabo realiza? ¿Qué hay detrás de la forma novela que utiliza este tapiz al desplegarse? Cito, la realidad es que ya nos vamos, Chesa, nos vamos pronto o no tanto, pero de seguro nos vamos a ir todos, me dice Juan Ramón. Así que no te preocupes, no hay tradición por quedarse. Manel sería el primero en decírtelo. Acá en San Luis, me dice, nadie se establece, nadie dura, ni siquiera Pancho. Estamos de paso, Chesa, de paso, me dice luego María. Cierre de texto, cierre de cita. Que el relato comience con la interrupción del hábitus a propósito de la muerte de la madre y adopte enseguida la forma de un diario y luego transcurra bajo la forma de una carta de relación, de una bitácora de días y noches provisionales que se van desgajando en su caminata, dice mucho sobre la disposición a no narrar que mantiene St. Louis Blues a lo largo de sus páginas. ¿Qué ha pasado, en efecto? ¿Qué ha podido pasar en el entorno de Chesa y sus amigos? En 1000 mesetas, ese texto crítico casi abusivo de Deleuze y Guattari, los autores se hacen más o menos las mismas preguntas, teniendo como modelo el crack up de Scott Fitzgerald. Y se responden diciendo que, a diferencia de lo que ocurre en el cuento, donde se trata siempre de un descubrimiento, en la novela, y más aún en la novela breve, cito, nadie espera que pase algo, sino que ese algo ya haya pasado. La novela corta, se lee en 1000 mesetas, es la última noticia, mientras que el cuento es un primer relato. De allí también que la novela breve adopte de manera regular la forma de un secreto, ya que en ella se trata siempre de un deseo que no se cumple,
que no podría cumplirse porque ya sucedió. Por eso nadie espera que pase nada, ni corriente ni excepcional. Y este quizás sea el idioma propio y singular que esta novela, St. Louis Blues, le propone al lector. Si fuera el caso, me parece que también allí sería posible encontrar algunos motivos por los cuales Laura de María decidió narrar su historia en voz baja y en tiempo presente, ya que si de algo podemos estar seguros es que solo el presente conserva un secreto digno de ser escuchado. Gracias. Creo que vas a tener que traer a Lulu a la Universidad de Maryland. Hacen estudios a perros bilingües. Ah, muy bien. Yo llevé el mío y para mi sorpresa respondía mejor al inglés que al español. Nuestro último presentador es Jorge Aguilar Mora, que siempre es un placer escucharlo, así que Jorge, adelante. Me gustaría comenzar diciendo que es una novela que Laura me dio a leer antes de que se publicara. Después me pidió que hiciera un pequeño comentario, o quizás uno largo, pero decide ser uno corto. Y la volví a leer en México. Y después Aida me pidió que participara yo en este encuentro y la volví a leer, pero esta vez ya hice una trampa. La tercera vez ya no la leí de principio a fin, sino de fin a principio. Porque ya desde la segunda vez había algo que me inquietaba en la novela, o en el libro, que no era precisamente una novela muy inocente. Entonces, con la lectura de fin a principio, o sea, leyéndola de fin a principio, me di cuenta que en realidad, en efecto, era como una obra de teatro. En realidad es como una especie de... no es un monólogo. La maravilla de la novela es que, en realidad, los personajes están hablando, aunque hay rara vez un diálogo, pero nos hacen participar en una representación. O sea, en ese sentido, lo que creo que han dicho los compañeros aquí, yo no tengo miedo de revelar nada de la novela porque no sucede nada. Pero al mismo tiempo es como, espero que no se entienda como una especie de crítica a la novela, sino al contrario, a la mitad de la novela, en una parte de la novela, se está hablando de las relaciones de Ana Luisa con los profesores y cómo los escándalos en la universidad finalmente se amainan durante el verano y después recomienza otra vez cuando regresan a clase. Y se menciona una palabra que es el iceberg. Entonces me di cuenta que en realidad la novela de Laura es como un iceberg. O sea, tenemos lo que leemos, pero lo que está sucediendo, lo que realmente está pasando, está debajo. Y lo más interesante de todo es que siempre está señalando esa frontera entre lo que vemos y lo que tenemos que suponer que sucede. Y que es un gozo suponer eso que sucede, es un gozo ignorar qué es lo que está sucediendo y que nos va atrapando poco a poco. Entonces siempre es una novela, digamos, que está esfumando las fronteras entre la superficie del iceberg y la profundidad del iceberg. O sea, siempre está confundiéndonos dónde está, ¿verdad?, el borde entre una cosa y otra. Y en eso me fascinó de pronto encontrar que uno de los personajes, María, está hablando con la protagonista, con Chesa, y están hablando de una distinción mexicana.
la distinción entre guisar y cocinar. Entonces, María le dice a César, no, yo guiso, no cocino. Yo que soy mexicano, digo, muy buena distinción, en efecto. Sí, porque, digamos, la mejor comida mexicana son los guisos. O sea, y el guiso es una cosa muy especial. O sea, en efecto, claro, en la novela, digamos, María está de entender que no cocina en el sentido que no es alta cocina lo que ella hace. Pero el refinamiento para guisar es muy especial en México. Entonces, pero lo que me interesa más no es tanto esa distinción como el hecho de que justamente la novela siempre está oscilando entre esos dos polos, el polo de guisar y el polo de cocinar. O sea, guisar es una experiencia muy lenta, muy cotidiana y al mismo tiempo para nada narcisista. Cocinar como los grandes chefs es muy narcisista. Y esa es una de las cosas que, digamos, yo le agradezco mucho a la novela de Laura. Quizás por la edad, yo ya me remito a las novelas que reconocen que tienen un lector, que reconocen a los lectores. No solamente que crean al lector, digamos, un tipo de lector histórico, sino la novela que sabe en cierto momento que va a ser leída y que va a ser compartida con otra subjetividad. O sea, que la novela tenga memoria. Ya las novelas que no tienen memoria ya no me interesan. Por ejemplo, leer a César Aira, me causa repulsión. O sea, no tiene la menor idea de lo que es un lector. O sea, son novelas narcisistas en donde solamente son para que se luzca el autor, ¿sí? Y bueno, digo, eso le sucedió a Joyce, por ejemplo. Ulises es una de las grandes novelas con lector. Finnegan's Wake es una cosa horrorosa. Ya es puro despliegue y puro exhibicionismo, ¿sí? Igual, o sea, la novela posmodernista, yo realmente no puedo con ella. O sea, Bolaño me causa horror. Es decir, tanto narcisismo, tanto exhibicionismo, ¿para qué? No me interesa a mí que sea exhibicionista, no me interesa él en lo absoluto. Y peor si lo conocieron, menos. Yo lo conocí y dije, no, qué horror, ¿sí? Entonces cuando leo esas novelas digo, ya no tengo tiempo, ya me queda poco tiempo. Prefiero releer las grandes novelas que reconocen al lector desde la primera página, ¿sí? Desde la primera línea, ¿sí? En un lugar de La Mancha, pero no quiero acordarme. Ya está reconocido el lector, ya me está reconociendo. O García Márquez en 100 años de soledad, ¿sí? Cuando de pronto viene la plaga del insomnio y desaparece uno de los criados de la casa, desaparece. Y pasan los acontecimientos y pasa el tiempo. Uno ya ni se acuerda de ese personaje, pero la novela sí. Cuando muere José Arcadio Buendía, de pronto este criado reaparece y dice, vengo a despedirme del rey. Y uno dice, gracias García Márquez. Pero más que García Márquez, gracias 100 años de soledad. Eres una novela que reconoce a tus lectores, ¿sí? O sea, tienes memoria. La novela de Laura de María, más que novela, la novela teatro de Laura de María tiene memoria. Es una novela llena de memoria. Está constantemente reconociendo a su lector. Y de pronto, a la mitad de la novela, hay un capítulo, solo un capítulo que es una sola línea y que resume toda esta memoria. Y que dice, morir será como dormirse. Ya con eso, ya me daba por satisfecho. Pues si tenían duda que esto es una gran novela o teatro, ya les ha quedado claro que tienen que ir a buscar
buscar un ejemplar urgentemente, ¿no? Porque a pesar de que no pasa nada, pasa mucho, ¿no? Y los reconoce a ustedes, los lectores, aparentemente. Laura, antes de pedirle a Laura que haga 2 ejercicios, uno que nos lea un fragmento de la novela y otro que responda a estas presentaciones con preguntas que te han hecho directamente, como el caso de Sergio, o comentarios que han hecho los otros presentadores de pasada, siempre dosifico las gracias. Entonces quiero darle las gracias a Cecilia Bataús, que es nuestra Graduate Assistant este semestre y que elaboró un maravilloso flyer, un maravilloso afiche para este evento, y además se ocupa de todas las cosas logísticas, y a nuestros estudiantes graduados por estar aquí, ¿no? Venir desde College Park a usar este tipo de eventos, y a todos ustedes por estar aquí. Laura, ahora es tu turno. Me voy a para allá para esconderme atrás. Yo, la verdad, estoy muy acostumbrada a estar o del lado de los presentadores o del lado del público, pero no estoy acostumbrada a que se hable sobre mí. Y tengo como una sensación de pudor, como si me estuviera un poco desnuda frente a ustedes. Con lo cual, hasta estoy nerviosa, cosa que hacía mucho que no me pasaba. Quiero agradecer al Hispanic Division, a Susan y sobre todo a Talía por haberme permitido estar en este lugar, que no sé si me lo merezco. Quiero agradecer a Ida Meredith porque organizó esto para mí y para la novela, en realidad no para mí. A Cecilia, porque Cecilia hace todo. Pero sobre todo quiero agradecer a Gwen, a Sergio, a Roberto y a Jorge. Cuando uno empieza a escribir, cuando uno empieza a hacer lo que siempre cree que es, pero que está siempre guardado en un cajón, tener en la contratapa a Roberto y a Jorge fue para mí una forma de decirme: está bien, you can do it. Pero ya tengo una tradición de tener gente extremadamente generosa en las contratapas, y eso pasó con Buenos Aires y las provincias. Y bueno, mi primer libro estuve sola, mi segundo libro estuve con Gwen, y ya después con Roberto y con Jorge. Así que para mí eso fue una forma de que me permitió sentirme un poquito menos insegura de mi propia escritura. Por ahora voy a leer unos fragmentos, una pequeña... voy a leer un poquito. La novela empieza con Emilio Renzi, y empieza así: una palabra atrás de otra, una palabra y luego otra y otra, el fraseo, eso es todo, una música. Y ahora viene mi fraseo. Hay algo de inmovilidad en el quedarse, algo de espera. Eso pienso mientras fumo y miro la ciudad que se mete a través del balcón. El humo que produzco se aleja de la baranda y acaba esfumándose en un más allá que no termina de volverse impreciso, como si en algún lugar de ese cielo hubiera un límite invisible al que no me está permitido llegar. Una línea, pienso, trazada a lápiz que me encierra en este aquí. La ciudad, en cambio, sigue en su allá, impávida y lívida. Afuera, digo, eso debe ser afuera. Hace frío, mucho, demasiado. Debería estar adentro y, en todo caso, mirar la ciudad por la ventana, calentita. Pero no lo hago. Me acomodo en el balcón sabiendo que el frío ya me entra por la garganta y me agarrota. El humo se hace más denso, como si fuera imposible discernir dónde termina el cigarrillo y dónde empieza mi aliento. Chicago surge ahí, abajo, pero la verdad es que sus edificios son los que me rodean por todas partes. Bordeada de frentes, contrafrentes y de medianeras, voy mirando ese aire que detiene mi humo. Hay algo de movilidad en el quedarse, algo de mudanza, me digo, como si quisiera cerrar el círculo que he abierto.
Puede ser que más al sur esté St. Louis y que la distancia recorrida no haya sido tan grandiosa. Un correrse solo en apariencia, como quien dice, un breve traslado para encontrar la diferencia. Si tomo un mapa, bien puedo unir las dos ciudades, con el meñique y el pulgar de una misma mano. Y esa es o sería la distancia recorrida, el gran cambio. Un canje que me permite sentir la oscilación de ese viaje que hago en línea recta para salir de St. Louis y de entrar a Chicago. Una viñeta más. El otoño en St. Louis tiene algo de sublime. Eso lo sabes por experiencia. Cambios repentinos de colores que van mostrando la delicadeza de los matices, como si uno nunca pudiera terminar de fijar lo efímero que se advierte luego en las hojas ya caídas. Y al poco tiempo todo acaba. Viene el frío, las ramas peladas y los árboles escuetos, apenas esbozados en sus troncos, como si fueran líneas mal trazadas sobre algún papel. Y luego el hielo, y ese hielo que suele caer en los inviernos de St. Louis, un hielo que lo vuelve todo traslúcido, como si dejara una capa de brillantina sobre las cosas. Y en medio de nuestro primer invierno brutal, Javier me llama casi al alba para avisarme que está en la esquina y que debo bajar ahora mismo antes de que se turbe la primera nevada. Y salgo sin desayunar ni nada y nos vamos los dos a caminar por una ciudad que todavía duerme, pero que está blanca y que relumbra apenas como una resolana. Y seguimos caminando, armando surcos en la nieve, y yo dándome de cuenta de que no tengo las botas adecuadas y que mis pies literalmente se están haciendo agua. Y seguimos así, caminando, por un buen rato, hasta que llegamos a algo parecido a una plaza. Luego nos damos cuenta que es un campo de béisbol, y ahí, en el medio de la inmensidad blanca, Javier, mi amigo Javier, me abraza. No dice nada, me abraza. Y me quedo tiesa porque sospecho que algo más va a venir y me preparo. Y es ahí, en el medio de ese abrazo, cuando escucho a Javier llorar. Javier, corpulento y bonachón. Javier, que me envuelve con sus brazos y hasta diría con su cuerpo. Hace un pequeño gesto con la boca como si quisiera detener lo que sabe vendrá a colmarlo. Y como no puede hacerlo, directamente se deja llevar y se detiene allí a llorar sobre mi hombro. Es la primera vez que un hombre llora ahí, encima de mi hombro. Y es la primera vez que veo tanta nieve junta. Y en medio de tantas primeras veces me pregunto si debo decir algo o mejor quedarme callada y volverme traslúcida para dejarlo a él, a mi amigo Javier, que llore y que siga llorando. La cancha de béisbol como que no se inmuta. Sigue allí enfrente de nosotros, blanca y prolijita. No hay marcas sobre el campo y la nieve se extiende como si fuera una sábana o una colcha blanca que alguien ha dejado. Y yo, en medio de todo eso, Javier, que está allí sin decir casi palabras. Javier entonces, como abandonado en St. Louis, hecho nuestro para dejarnos algo para eso que él sabe vendrá después. Como si Javier estuviera programado todo, como si todo hubiera estado escrito en algún soneto o sonata, y él, Javier, fue el único capaz de llevar a cabo la ejecución. Marcar, pienso, las sutilezas y los matices de la composición. Y nosotros, en ese libreto, somos menos pianistas de una escritura ya escrita, de un sueño ya soñado. Citas desplazadas fuera de esos cuadernos de composición que Javier llena y apila esmeradamente. Seguidores, en definitiva, de una partitura que no controlamos, pero que nos hace. Y Javier, nuestro amigo Javier, que lo tiene todo tan claro, nos va cobijando de este modo, pero también nos va desprotegiendo, como si él siempre hubiera sabido que al cabo de unos años nos dejará para regresar a Segovia, a ser su poeta y retomar la rutina que ha dejado allí intacta para reiniciarla. Es imposible devolver tanta ternura, leo hoy en uno de sus libros. Quisiera poder devolverle a Javier los muchos gestos que me significan. En cambio, pienso en el campo de béisbol, en la nieve blanca, en su cuerpo doblado sobre el mío, y lo veo caminando enorme junto a mí,
por esas calles aún dormidas. Lo veo además tomarme del brazo y encauzarme de nuevo hacia Delmar, como si fuera él el que a la larga escribiera esta escena. ¿Y una más? Sí. Ok. Platiquemos, me dice Ana Luisa, y platicamos. Platicar es y no es charlar, y en este vaivén difícil de precisar se encierra una de las diferencias entre ella y yo. En San Luis platico, en Córdoba charlo, pero quiero creer que en ambos lados mantengo un modo de decir. Platiquemos, me dice Ana Luisa, y hacia ese allá voy yo, como si en ese ejercicio del decir estuviera escondida una experiencia de hacer las mismas cosas de siempre de otra manera. Y la verdad es que platicamos mucho, generalmente por la tarde, mientras caminamos por el parque que rodea la universidad y vemos a la otra gente correr o patinar. ¿Sobre qué platicamos? Eso es lo que intento recordar ahora. ¿Cuáles son los temas en los que nos detenemos en nuestro andar? ¿Cómo hacemos para conseguir nuevos, para no aburrirnos? No lo sé, pero la plática sigue a través de las tardes y de las cuadras, como si hubiera una demanda de armar itinerarios. Ahora camino, pero ya no platico, aunque a veces lo hago con Cecilia o María por teléfono, pero no es lo mismo. Hemos perdido la voluptuosidad de dejarnos llevar por el parque y el deslizarnos entre las historias. Si nos viéramos, estoy segura de que podría platicar de nuevo juntas y no nos sería difícil encontrar nuevos temas o recuperar algunos. Y en ese sentido, sería como desandar una pérdida, tomar uno de los tantos itinerarios y darle vuelta. Con Javier hablo. Hablar es y no es charlar. Tampoco es platicar, es otra cosa, difícil me parece de precisar, pero con Javier también escucho. Quiero decir, con Javier a veces escucho más de lo que hablo, aunque últimamente es él que me escucha a mí hablar. Por teléfono se puede seguir hablando y eso hace que las cosas se tornen más fáciles de decir porque hay una cierta continuidad. Hablar con Javier se ha vuelto un modo fácil de despejar dudas. Con él puedo mostrarme vulnerable y saber que escucha. Una especie de cura, pero sin penitencia. Una especie de guía sin absolución. Platiquemos, me dice Ana Luisa, y platicamos. Y platicamos durante las cenas con María, y todavía platicamos cuando estamos todas juntas, ellas mexicanas y yo argentina. A veces platicamos cuando se queda con nosotras Juan Román, quien opta por mirarnos desde lejos, como si habláramos un lenguaje extranjero. En esas ocasiones, Juan Ramón no interviene y nos deja hacer con las palabras ejercicios que muchas veces no tienen mucho sentido porque salteamos de tema en tema y hasta nos contradecimos. Cuando estamos los 7 juntos, conversamos. Aunque debería decir, cuando estábamos los 7 juntos, conversábamos. Conversar es y no es hablar. Y aunque parezca raro, tampoco es charlar, ni mucho menos platicar. Es otra cosa que ahora no viene al caso precisar. Lo cierto es que en San Luis no charlo. Eso lo dejo para cuando vuelvo a Córdoba y me siento frente a la Funes y la Olme y les cuento y les digo que San Luis es otra cosa. Gracias. ¿Pensabas que te podías escapar de decir algo en referencia a las presentaciones con esta lectura? Estás errada. Entonces, vamos a abrir aquí el foro a preguntas, ¿no? A ver qué... Y creo que igual puedes comenzar con las que te hizo Sergio, o puedes reaccionar a algunas de los apuntes que te han hecho tus maravillosos lectores. La verdad que cuando los escuchaba a ellos me desconocía, creía que habían leído otra novela. Como que no podían estar hablando de los blues. Yo creo que la novela es una experiencia de escritura, una experiencia de ficción, que el habla de María está ahí, pero en realidad no está ahí. O sea,
no es Laura. ¿no? O sea, hay cosas que no me reconozco, hay cosas que, no sé, no. Estoy como media parca. Creo que las presentaciones son demasiado generosas con la novela. O sea, demasiado generosas con la novela. Léanla y van a dar cuenta que es otra cosa. Escuchando uno de estos fragmentos que nos acabas de leer y que yo en realidad había pensado que la novela fuera de un teatro, una novela, la fragmentación está ahí, y yo pensé que era como una especie también de pieza musical. Y cuando te escuché leer eso, otra vez me vino y un fragmento entero donde en realidad llamabas no soneto sino sonata, y está la cuestión de la música. Y pensé que esta novela tiene como una nota sostenida, triste, ¿no? A lo largo, pero por otro lado que tiene una cadencia, ¿no? Que va, que sube y baja y que te envuelve, ¿no? Y esta lectura que has hecho ha revelado esta cadencia para mí otra vez. En realidad, cuando yo me senté a escribir, yo sabía que quería hacer dos cosas. Una era que no quería contar nada, lo que Jorge ha dicho. Y dos, que quería que sonara como... Quería encontrar un tono y quería que la novela que sostuviera un tono durante 20, 30, 40, las páginas que fuera, pero que fuera el tono. Y empecé a jugar con el concepto de los blues como un tono y como una melancolía que no sonara melodramática, que me costaba... O sea, escribir sin melodrama me parece que es una de las... Gracias, los latinos te agradecemos. Pero es una de las marcas de ciertas novelas de género que yo critico mucho cuando me pongo la cara de crítica, y entonces no quería cometer el error de un melodrama. En realidad, el tono de los blues es el bolero de Ravel. Mientras escribía constantemente, gracias que no había nadie en mi casa, escuchaba el bolero de Ravel, porque el bolero de Ravel tiene una melodía que se repite y se repite y se repite con pequeñas alteraciones que van abriendo la melodía. Y no solamente era el bolero de Ravel, sino que era el bolero de Ravel, y Manuel le va a gustar esto, era el bolero de Ravel con la coreografía de Maurice Béjart bailada por Jorge Don. Es decir, era donde prácticamente un cuerpo no se mueve y durante 15 minutos uno ve lo que es el desplazamiento de los brazos. Y eso es lo que yo quería hacer con la escritura. No contar nada, mantener un tono y que ese tono fuera azul, blues. Y no sé si lo logré. Creo que en algunos lugares lo he logrado mejor que en otros, no sé. Eso ya no depende de mí. Pero ese era mi objetivo cuando me lancé a escribir. ¿Otras preguntas? Me interpelas, quería agradecer esa lectura que pasaron de que te quería escuchar porque te escuchaba en esta escritura miniatura, como decía aquí. Y yo no sé si Sheza, pero esos ires y venires en los que hace sentir ese cuerpo, yo estaba pensando en esta sensación como de adormecimiento, como numbness, ¿no? Y yo creo que Jorge Aguilar aquí nos hace recordar es que es justo María la que guisa, la que tiene un cuerpo adormilado, la que tiene un endormecido, ¿no? La que te hace saber, ¿no? La que te hace sentir el saber, el saborear y conectarse. Entonces, esa fue una sensación que me transmitiste y que ahora al decirme que te estaba inspirando, es como ese cuerpo ahí que aunque no se mueva, está adormecido y te hormiguea, ¿cierto? Es una sensación que captas, que transmites como lector. Gracias. Gracias.
quieres terminar aquí ya, no puede ser. Tengo un comentario. El cuadrito de Ravel es, alguien lo ha visto como una especie de ejercicio de orquesta. O sea, si es una pieza musical, está bien, pero también se puede ver simplemente como un ejercicio para probar una orquesta, a ver si pueden hacerlo, ¿no? Pero hay una especie como de voce en lo que se está haciendo. Entonces yo no sé si eso tiene que ver algo con el proceso de la escritura. Porque si no se cuenta nada, ¿no? Si no pasa nada, parece que lo que queda es el ejercicio mismo de contar per se. No sé si tiene sentido, ¿no? Sí, o sea, yo no quería, yo quería dejar hablar a los silencios y que me parecía que muchas veces era más importante algo que me dijo Sergio, no sé si cuando no cuentes, mostrar. Entonces dije, no, ni siquiera quiero mostrar, o sea, quiero dejar el hueco para que invitar al lector, para usar lo que dijo tan generosamente Jorge, que fuera el lector el que agarrara el silencio e hiciera con ese silencio lo que quisiera. Y me parecía que los personajes eran había como eran personajes que gozaban la vida, y dentro de ese gozo de la vida también estaba la contracara de lo que se venía, o de lo que ocurrió, o lo que no dejó de ocurrir, o lo que no pasó, o lo que no se pudo llegar a ser creyendo que uno iba a ser. Y me pareció que esa era suficiente tragedia como para dejarla así, sin necesidad de explicarla, sin necesidad de llenarla, sin necesidad de decir qué es lo que pasa con Ana Luisa, qué es lo que pasa con Manel, o qué deja de pasar con Juan Ramón, qué es lo que pasa, por qué María termina en la heroína, o sea, no explicarla. ¿Vamos más? Solo quería decir que hay muchos aspectos en que, como también Argentina, que pasó la mitad de su vida en Estados Unidos, hay muchas cosas en que sentiste identificado con tu novela, ¿no? Y una de las cosas que más me impactó es lo metalingüístico, toda tu referencia a la lengua, lo que es la pérdida de lo de ella, pero el enriquecimiento, porque aunque sea distinto, como vos decís, vos pudiste charlar, platicar, hablar, conversar. Y hay también un lado positivo que yo recibo de la experiencia, al menos en mi humilde interpretación, de un enriquecimiento, de una apertura a distintas maneras de comunicarse. No sé si... Sí, sin duda. Una de las cosas que más quise trabajar era una lengua que no fuera ni argentina 100% ni mexicana, porque yo no soy mexicana ni española, porque también tengo varios españoles de varios lados. Tengo un catalán y tengo un madrileño muy pijo. Entonces, como que quería jugar con esa diversidad de lo que es el castellano en un espacio donde te marcan y te aplanan desde el vamos. Entonces, yo siento que ya sea la figura del migrante está aplanada y la lengua está aplanada. Entonces, ¿cómo complejizar el migrante? Que hay muchas maneras de migrar, hay muchas formas de migrar, más allá o más acá del muro y del borde del señor Trump. No sé si lo puedo mencionar. Y al mismo tiempo, la plasticidad de la lengua era, para mí, era un juego. Y como yo sabía que no quería contar, que quería dejar que los silencios hablaran,
Las otras dos cosas que sí quería hacer era el tono que yo hablé y narrar imágenes. Y en realidad la novela es una colección de imágenes fragmentadas que no tienen mucho contacto, o sí, en mi cabeza todo tiene sentido, pero son imágenes. Y el lenguaje y la pluralidad del español es una forma de decir, miren la riqueza que por vernos exclusivamente desde una forma que nos aplana, ustedes no pueden ver. Pero aquí está. Bueno, con eso creo que vamos a terminar esta tarde. Otra vez mi agradecimiento a Laura por escribir esta novela, a los 4 presentadores que con mucho apremio y alegría dijeron que sí a venir acá, y a todos ustedes por pasarse esta tarde que estaba soleada en el medio de este invierno, aquí adentro. Pero creo que que ha valido la pena. Es la primera vez que lo hacemos aquí en el salón, rodeado por todos los murales de Portinari, y creo que ha sido una experiencia inolvidable. Muchas gracias a todos. Gracias.